Buenos días, estamos con nuestro estudio del Antiguo Testamento. Hoy día vamos a estudiar la lección número 8 y vamos a cubrir 3 profetas, el profeta Oseas, Miqueas e Isaías. Estos 3 profetas y el mensaje que ellos dieron que aún tenemos ahora y que es tan relevante. Veamos con Oseas. Oseas es el último profeta en profetizar al reino del norte. Recuerden ustedes que cuando estudiamos los libros históricos, dijimos que el reino del norte cayó en el año 722 ante la fuerza de los asirios. En el 722 los asirios vinieron y llevaron cautivos al reino del norte y la gente del reino del norte nunca retornó a su tierra. De los profetas que nosotros hemos estado viendo, hemos visto los que profetizaron en el reino del norte. Hablamos inclusive de los profetas no escritores o que profetizaron al reino del norte, que fueron Elías y Eliseo. Pero estuvimos viendo Amós, estuvimos viendo Jonás. Jonás también profetizó, aunque la profecía que vimos en el libro, la profecía escrita en el libro fue para los asirios, pero él era un profeta del reino del norte. Ahora, Oseas es el último profeta que tenemos en el reino del norte y él profetiza en el reino del norte hasta el tiempo de la caída. Una vez que cae el reino del norte, él se mueve al reino del sur y continúa profetizando allí. Entonces, si nosotros pensamos en el profeta Oseas, en los tiempos en que estaban viviendo cuando Dios le da su profecía, esto le da mayor relevancia al mensaje. ¿Qué era lo que pasaba? Hablamos en la anterior lección, cuando estudiamos Amós, que cuando Jeroboam II era el rey del reino del norte, hubo una prosperidad económica muy grande. Entonces ellos estaban en lo mejor de su época. Pero después de la caída de Jeroboam II, hubieron una sucesión de varios reyes en corto periodo de tiempo, como 6 reyes en un periodo en un periodo corto. La mayoría de ellos reinaron menos de 2 años y de los 6, 4 de ellos fueron asesinados. Entonces cuando ocurre esto de que hay cambio de gobierno tan rápido, eso quiere decir que son tiempos tumultuosos. Por eso es que hay todos esos problemas. Entonces, en medio de esta situación es que Dios llama al profeta Oseas cuando ya estaban en declive moral. El declive moral lo habían tenido aún en su tiempo de prosperidad, pero estaban en un declive constante en todos los sentidos. Ya Asiria, durante las profecías de Oseas, primero Asiria vino y los hizo vasallos a los israelitas. Los vasallos eran cuando ellos tenían que empezar a pagar tributo a los asirios y después ya vino y los derrocó. Cuando el reino del norte trató de aliarse con Egipto y para poder librarse del yugo de los asirios, entonces cuando los israelitas trataron de hacer este pacto, este acuerdo con los egipcios y los asirios lo descubrieron, entonces vinieron y arrasaron con ellos y no quedó ni uno de ellos. Ahora, en este tiempo, imagínense la turbulencia política, la turbulencia económica, la turbulencia espiritual y religiosa que había en la época. Dios lo llama al profeta Oseas y lo hace que sea un profeta que predique con su vida, no solamente con sus palabras, sino con su propia vida. Lo manda a Oseas que se case con Gomer y dice que Gomer era una mujer ramera. Hay un poco de debate entre los estudiosos del Antiguo Testamento si Gomer era ramera cuando se casó o se volvió ramera después de casada. Por los nombres de los hijos, al menos pareciera que el primer hijo sí era hijo de Oseas. La segunda hija era medio que Oseas estaba dudando si era su hija o no. Y el tercero ya fue definitivamente el nombre del tercer hijo de Oseas, no es mi hijo. O sea, el tercer hijo de Oseas se llamaba No Pueblo Mío. Entonces, cuando un padre lo llama a su hijo, no sos mi hijo, entonces ustedes saben que el nombre en aquella época tenía significado. Entonces, Oseas se casa con Gomer. La mayoría de los eruditos piensan que en realidad no era ramera, sino que se casó con ella y empieza siendo infiel y termina yéndose y dejándolo a su marido. Entonces Gomer se va, lo abandona a Oseas
y porque así es el pecado, siempre paga mal, Gomer termina de esclava. Después de que lo había abandonado a su esposo y estaba en el mercado de esclavos siendo vendida, Dios le habla de nuevo a Oseas y le dice, ve y cómprala a Gomer de nuevo. Entonces, Oseas va y la compra a Gomer y le dice, te estoy comprando de vuelta. O sea, había sido su esposa. Imagínense ustedes, Oseas y Gomer eran marido y mujer, esposos. Ella lo abandona a su marido y esto es lo que dice, y la escritura lo dice, mis amantes son los que me dan mi lino y mi vino. Entonces dicen, o sea, vos, profeta pobre, no me podés dar los lujos que yo quiero, me voy donde mis amantes porque mis amantes me van a comprar ropa y me van a mantener con un mejor estilo de vida del que tú me puedes dar. Entonces se va, pero obviamente los amantes que le compraban su vino y su lino no están ahí para ayudarla cuando ella lo necesita y ella termina vendida como esclava. ¿Se puede imaginar la humillación para esa esposa que después de haber sido la esposa tiene que estar ahí y ver cómo su marido viene y paga para comprarla de vuelta como esclava? Le dice, no te estoy comprando como esclava. Oseas hace eso por dirección divina. Dice, no te estoy comprando como esclava. Lo único que te pido es que me seas fiel. Lo único que te pido es que me seas fiel. No te voy a tratar como esclava, te voy a tratar como esposa. Solamente que me ames y que me seas fiel. Entonces, si usted lee Oseas, es una puñalada en el corazón. Y luego Dios le dice, este es mi pueblo. Entonces, cuando Oseas está llorando, porque yo me imagino la humillación, Oseas es un profeta de Dios, llamado al ministerio. Se supone que los siervos de Dios tienen que tener una vida irreprochable, una familia irreprochable. Y aquí está este profeta, casado con una prostituta, que la acaba de comprar de vuelta como esclava. ¿Se imaginan las murmuraciones del barrio? ¿Se imaginan cuando su hijo se llamaba No sos mi hijo? Y mira, Oseas, vos sos moreno, ojos café, y tu hijo salió blanco, ojos azules. Entonces algo no está cuadrando aquí. Pero Dios le dice a Oseas, así como estás llorando, así lloro yo por mi pueblo, porque yo saqué a este pueblo de la esclavitud, yo los redimí, yo los hice míos, yo les di nombre y ahora se han prostituido y se han dado a los ídolos. Han dicho mis amantes, refiriéndose a los ídolos, son los que me proveen, son los que me bendicen. Están atribuyendo las bendiciones que yo les he dado, las están atribuyendo a sus ídolos. Por eso yo los voy a castigar. Y en el contexto de esta narrativa comienzan las profecías, y las profecías están dadas en lenguaje poético. Entonces la mayoría de los oráculos o los diferentes mensajes son con lenguaje poético que Oseas lo da. Y si usted sabe algo, es que la poesía con dolor siempre fluye más. Y el hecho de que Oseas estaba pasando por las circunstancias que estaba pasando, Dios le da su mensaje y él lo proclama en lenguaje poético. Entonces, para que tengan la visión general, Oseas profetizó en el Reino del Norte hasta el año 722 a.C., que fue cuando cayó. El mensaje que él profetiza es que si la nación no se arrepiente, van a ser castigados. El castigo es inminente y ciertamente Oseas lo vio con sus propios ojos, el castigo que vino sobre el Reino del Norte. El libro es poético y tiene mucha abundancia de lenguaje metafórico. Hay muchas ilustraciones. La vividez de las figuras que Oseas utiliza hacen que el mensaje sea más penetrante en el corazón. Entonces, ¿cuál es el rol de este libro en la historia de la redención? ¿Por qué lo tenemos este libro? Si nosotros tenemos y hemos escuchado muchos mensajes acerca del hijo pródigo, este es el mensaje de la esposa pródiga. El mensaje y creo que para la cultura es aún más penetrante, porque es más comprensible que el padre reciba a su hijo aún cuando
se ha echado a perder y ha tomado las decisiones equivocadas, pero que el esposo reciba a la esposa después que se ha prostituido y ha terminado de esclava, eso es casi inconcebible. Pero aquí lo tenemos, este mensaje de esta esposa que se va. Y sin embargo, el esposo está dispuesto a redimirla. Y ese es el mensaje de Dios. A pesar de todo, Dios está dispuesto a recibirlo. El mensaje de Oseas comenzó en un tiempo de prosperidad durante Jeroboam II, pero sin embargo esto fue en decadencia. La declinación que experimentó Israel fue rápida y ellos vieron el cumplimiento de la profecía de Oseas de que si no se arrepentían, Dios los iba a castigar, y ciertamente la declinación fue muy precipitosa. Normalmente los reinos no caen tan rápido, pero de un tiempo de prosperidad fue precipitosamente la caída de Israel en cumplimiento a las profecías. Los temas teológicos que se destacan en el libro de Oseas, el tema de relación. Dios tiene un firme compromiso con su pueblo de que yo los amo y a pesar de su infidelidad, los sigo amando, los sigo redimiendo, los sigo cuidando. El tema de relación está muy presente. Como dije, el tema de la esposa pródiga es un mensaje poderosísimo en el libro de Oseas. El amor que Dios muestra para con su pueblo, la ternura, con amor eterno te he amado, por eso nunca se alejaron de ti mis misericordias. Entonces, el amor que Dios muestra para su pueblo en Oseas es profundo. Sin embargo, con toda la profundidad del amor que Dios tiene, o sea, yo creo que combinado la vida de Oseas con el lenguaje poético que utiliza, con las metáforas que se usan para comunicar el mensaje, es bien penetrante, pero tan penetrante y profundo que es el sentir y el saber la intensidad del amor de Dios, también tan certero es que su santidad y su justicia, el amor de Dios es un amor que no va a aceptar rival. Oseas la compró a su esposa después de haberse prostituido, después de haber terminado como esclava, pero la condición fue que me sea fiel, que me ames a mí. Entonces Dios no está dispuesto a cambiar esas premisas. Te amo con amor eterno, nunca se han apartado de ti mis misericordias, siempre te estoy extendiendo la mano, pero en la condición de fidelidad no es negociable, no puedo compartirte con nadie, o sea, no voy a aceptar una relación promiscua con un pueblo que dice que yo soy su Dios, pero después se va detrás de los ídolos. El mensaje de Oseas es un mensaje relevante. Yo creo que deberíamos predicarlo hasta cierto punto con más frecuencia para recordar cuánto es el amor de Dios, pero lo que me llama mucho la atención, me impacta en Oseas es este balance que hay. Yo creo que no hay más palabras con que expresar la profundidad, la grandeza, la intensidad, la anchura, como dice el apóstol Pablo, del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero con esa misma intensidad y firmeza está la seguridad de que Dios, Jehová, es fuerte y celoso. Que Dios no comparte su gloria, que Dios no comparte la reverencia que se merece con nadie más y no va a permitir que su pueblo sea un pueblo espiritualmente promiscuo, que no va a permitir adulterio espiritual en medio de su pueblo sin que quede sin castigo. Entonces, evidentemente el pueblo de Israel, el reino del norte, fue castigado, fue en exilio y nunca más volvió. O sea, cuando pensamos en esto, o sea, en la intensidad del mensaje dentro del contexto en el cual el mensaje fue dado, o sea, penetra aún más profundo. Piense usted, es el último mensaje que el pueblo de Israel oye, es el mensaje del amor de Dios, intenso, profundo, incondicional, a pesar de, pero con todo y todo, perseveraron en su justicia. Al final del libro dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Y Efraín también, si usted lee en los mensajes proféticos al reino del norte, muchas veces
Efraín se utiliza como sinónimo de Israel, así como Judá era sinónimo de las dos tribus que eran Judá y Benjamín. Efraín viene a ser sinónimo de Israel porque era la tribu más grande en el reino del norte. Entonces, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Al final, Dios está charlando con Oseas y le dice, ya, lo que quieren es sus ídolos, levanto mis manos. Y eso es exactamente lo que pasa y el pueblo de Israel va en cautividad. A partir de aquí, no vamos a tener más profetas para el reino del norte. Este es el último. Todos los profetas que vemos de aquí en adelante son profetas que profetizaron en el reino del sur. El primero que vemos hoy es Miqueas. Miqueas es un libro intenso, muy lindo. Tiene una combinación de todo, un poquito de todo tiene el libro de Miqueas. Entre los profetas menores, pero es contemporáneo del profeta Isaías. No recuerdo si mencionamos esto en nuestra introducción al mensaje profético, a los libros proféticos, pero la única diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores es la longitud de sus escritos. Son llamados mayores no porque son más ungidos o más importantes, son llamados mayores porque sus libros son más largos. Entonces, Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel corresponden a los profetas mayores porque la extensión de su literatura es más larga. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, Miqueas e Isaías son contemporáneos por un tiempo. Miqueas es un poquito más anterior, pero hay un periodo de tiempo al final del periodo de la profecía de Miqueas, como que se sobrepone y al mismo tiempo que Miqueas estaba profetizando, Isaías también empieza a profetizar. Entonces el final de Miqueas coincide con el inicio del ministerio de Isaías. Ambos tienen algunas cosas en común, por supuesto, si están profetizando en el mismo tiempo, pero también tienen algunas diferencias. Isaías, por ejemplo, y vamos a estudiarlo Isaías enseguida con más profundidad, pero Isaías es llamado el profeta de los reyes. O sea, Isaías él mismo pertenecía al linaje real. Entonces, su profecía fue dada él profetizó a los reyes. Una de las cosas que ustedes van a notar cuando empieza a leer Isaías que profetizó en el tiempo de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces él le profetiza, es el profeta de la corte real, él mismo siendo del linaje davídico. Entonces Miqueas, por el contrario, es el profeta del pueblo. Entonces, y uno de los temas que Miqueas enfatiza en su libro es el tema de justicia social. Así como Amós había profetizado al reino del norte en temas de justicia social, Miqueas hace lo propio para el reino del sur. Uno de los temas que sobresalen en todos los profetas en realidad, pero particularmente aquí en Miqueas, es el tema del trato a los pobres. Si ustedes se recuerdan y hemos estado hablando esto de pacto, Dios es un Dios de pactos y cómo Dios va desarrollando o haciendo pactos con su pueblo de modo que ellos entiendan la relación que Él tiene con ellos. Hago un pacto contigo y cada nuevo pacto va abriéndose el plan de salvación. Como hicimos el ejemplo de que el plan de salvación, de redención se va desarrollando con cada nuevo pacto. Ahora, ellos en el tiempo de los profetas están aquí con el pacto. Están con el pacto sinaítico, con el pacto de Moisés. Y el pacto de Moisés es todo lo que está en el Pentateuco. Y hay muchas de las regulaciones, si se quiere, del pacto que tenían que ver con cómo iban a hacer con la distribución de la tierra. Entonces, recuerden que cuando Moisés escribe, los está preparando a los israelitas. Ya la redención se ha cumplido porque hemos salido de la esclavitud, pero estamos yendo. O sea, cuando Moisés escribe y el tiempo del pacto es un periodo intermedio, si se quiere, entre ya somos liberados, ya no somos esclavos, pero todavía no estamos en la tierra prometida. Y hay una gran analogía con la vida cristiana también en ese periodo. Pero Él los prepara
para la tierra prometida. Entonces, en la preparación de la tierra prometida, dice, así va a ser cuando ustedes tengan tierra. ¿Se puede imaginar? Él le dice, ustedes están en el desierto, no tienen absolutamente nada, son nómadas ahí dando vueltas y vueltas sobre su propio eje, dando vueltas en el desierto. Y le dice, pero ustedes están yendo a tomar una tierra, ustedes van a ser propietarios de tierra, y así van a ser las leyes cuando ustedes posean su tierra. Nadie va a ser dueño de tal manera de que pueda seguir acumulando más riquezas que el otro. Lo vamos a distribuir equitativamente. Eso lo vimos en Josué también, cómo hicieron la distribución equitativa de la tierra en base al número de familias que cada tribu tenía. Entonces, habían tribus que tenían territorio más grande. ¿Por qué? Porque tenían más familia. Y las leyes eran, no van a poder nunca perder sus tierras para siempre, sino que aun si por cuestiones de cualquier causante, ya sea por desastre natural, por malas decisiones, por lo que sea, si pierden su tierra, nadie la pierde para siempre, la tienen que volver a tomar. Y estas reglas van a ver acerca de los impuestos, y estas reglas van a ver acerca de pagar intereses, y estas reglas van a ver acerca si hay pobres. Aún con todas las regulaciones que hay, siempre hay causantes para pobreza. Por ejemplo, una de las causantes para pobreza eran las viudas y los huérfanos, que eran los más vulnerables de la época. Y todo eso Dios lo prescribe como las condiciones del pacto. Yo les estoy regalando esta tierra que fluye leche y miel. Yo voy a ser su Dios. Yo los he liberado. Yo les he abierto el mar. Yo les estoy dando todo esto. Ahora, así es como van a vivir como pueblo mío en la tierra que yo les estoy dando. Ahora, cuando ellos entran a la tierra y no viven de acuerdo a lo que Dios les ha dicho, Dios les dice, les recuerdo el pacto. El pacto es que si cumplen con su parte, yo los voy a bendecir y esta tierra va a ser permanentemente suya. Pero si ustedes no obedecen, yo los voy a castigar y esta tierra no va a ser permanentemente suya. Y ahí en este contexto es que Miqueas profetiza y les dice, la manera que ustedes están tratando a los pobres, Dios la ve, Dios la escucha y Dios les va a recompensar. Porque cuando ustedes les roban, el que afrenta al pobre, afrenta a su hacedor, dice Proverbios. Entonces, cuando ustedes están robando, Dios lo está mirando y los va a castigar. Miqueas comenzó su carrera profética durante el reinado de Jotam, el rey de Judá, mientras el reino del norte aún estaba intacto. Entonces, cuando Miqueas empieza a profetizar, todavía existía el reino del norte. Él está profetizando en el reino del sur, pero el reino del norte estaba en pie. Y lo siguió durante el reinado de Acaz y Ezequías, y su ministerio abarca más de 50 años. Entonces, Miqueas tiene un periodo extenso de ministerio. Entonces, ahí tienen las fechas, y cuando hablamos de fechas en la antigüedad, estamos hablando de aproximaciones. Entonces, entre el 739 y el 686. Entonces, imagínense, ahí en el medio viene el 722, que es cuando cae el reino del norte. Miqueas era un contemporáneo de Isaías, como dijimos, y son comparables en términos de elocuencia y retórica. Tiene un mensaje profético muy poderoso, y también ellos traen temas de juicio, ambos los mismos clases de juicio y liberación. Yo los voy a castigar, yo los voy a liberar. Siempre están acompañados. Miqueas comenzó su ministerio en un momento en que Israel y Judá estaban prosperando, pero antes de que su ministerio terminara, las cosas se habían volcado. Israel había sido destruido y Judá estaba en declive también. Hubieron varios eventos históricos importantes durante el tiempo que profetizó Miqueas. Es importante entender qué era lo que estaba pasando mientras Miqueas estaba profetizando. Uno de los eventos es al principio mismo de su ministerio, es que Tiglat-Pileser, que era el emperador asirio, dirigió una campaña en contra de Judá y de Israel en el 732. Él en el 722 ahí los hizo vasallos a ambos. En el 733
22, Israel termina cayendo y Judá no cae, pero sí se vuelve vasallo de Asiria. Quiere decir que Judá empieza a tener que pagarle impuestos a Asiria para que no los destruyan. Cuando Sennacherib se convirtió en el rey de Asiria en el 706, Ezequías trató de liberarse del yugo de esclavitud de Asiria. Pero Sennacherib terminó en realidad derrotando y conquistando muchos de los pueblos pequeños. Ahora, si ustedes piensan, todas estas amenazas, mientras Miqueas está profetizando, hay estas constantes amenazas. Mientras Miqueas está diciendo, arrepiéntanse, y es interesante, el tema de Miqueas no es tanto la idolatría, sino la injusticia social. Entonces no le dice, dejen de adorar solamente dejen de adorar a otros dioses. O sea, no está tocando asuntos meramente espirituales, o que nosotros por lo menos llamaríamos espirituales. Todo es espiritual cuando somos hijos de Dios en un sentido. Pero Él no le está diciendo solamente adoren a Dios y ofrezcan sacrificios a Dios. Le está diciendo, traten al pobre con justicia si no quieren ser castigados. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que Dios les había dicho entre las leyes que acabamos de mencionar del pacto era de que ningún israelita podía perder su tierra permanentemente. Si por motivos de desgracia, mala administración o lo que sea, yo terminaba vendiendo mi tierra, yo tenía que recibirla, mi tierra, en el año del jubileo. En el año del jubileo, que eran cada 49 años. O sea, que esto aseguraba que por lo menos la siguiente generación, la maldición de pobreza no pase a la siguiente generación. Si yo, digamos que yo fui un mal administrador o un flojo, hice todas las cosas equivocadamente y me quedé sin tierra porque lo perdí absolutamente todo, que todo fue mi culpa. Nadie más tiene la culpa que yo, no fue desastre natural, no fue desgracia, fue mi flojera y mi pecado que me hizo terminar en la pobreza. Pero mi hijo no va a tener que sufrir las consecuencias. Dentro de 49 años, a los 50, viene el año de jubileo. Y en el año de jubileo, no importa lo que haya pasado, no importa lo que yo haya hecho, esa tierra vuelve a mi familia. Ahora, no hay registro histórico de que Israel haya practicado esto. Israel no practicó el jubileo de la manera que Dios lo ordenó. O sea, no tenemos un registro histórico de que lo hayan hecho, por lo menos. Y también Dios había ordenado que tenían que hacer descansar la tierra. Había muchas leyes para que el pueblo de Israel no sea todo ganar. No era cuestión de adquirir más cosas. Y Dios los hace ir cautivos. No quieren hacerlo ustedes voluntariamente, lo van a hacer. Y es lo que la Biblia dice, ¿no? Si no le damos a Dios, y eso no quiere decir simplemente el diezmo, si no hacemos con las finanzas de acuerdo a los principios de Dios, a la justicia de Dios. Muchas veces como cristianos nos enfocamos que solamente el diezmo, ya doy mi diezmo, pero no importa cómo administro el resto, no importa si soy avaro, no importa, ya estoy dando mi diezmo, pero porque eso sí sé que lo tengo que dar, pero ¿qué tal de los otros principios? Esos otros principios son los que Dios está tratando aquí en el libro de Miqueas y le dice, los voy a castigar. Ahora, lo que es asombroso es de que ellos están viendo todas estas amenazas, viven en constante amenaza y hay tiempos de avivamiento. Ezequías en realidad sí fue un buen rey, sí hubo un tiempo de arrepentimiento que llevó al pueblo a volverse a Dios, por lo menos destruyó los ídolos y por eso es que cae Israel, pero ellos no caen, porque sí tuvieron un tiempo de arrepentimiento, pero su arrepentimiento no fue lo suficientemente profundo. Es como que lidiaron con las cosas más superficiales, lidiaron con los altares a los dioses ajenos, lidiaron con cosas así, pero no hay una evidencia de una reforma social tal que se empiecen a obedecer todos los preceptos de Dios. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, aquí es que cuando Sennacherib invadió y tomó varios de esos pueblos pequeños, o sea, no logró invadir Jerusalén, no, y pueden leer en el libro de los Reyes cómo Dios milagrosamente los liberan de ser destruidos en aquel entonces por Sennacherib. Pero tomó algunas ciudades pequeñas. Y una de las ciudades pequeñas que Sennacherib tomó fue Moreset, que era la ciudad natal de Miqueas. Entonces él ve cómo su familia, él ve cómo
sus seres conocidos, personas con las que tal vez él había crecido, terminan siendo destruidos porque Sennacherib los destruye. Entonces, pero en medio de todo este mensaje hay un mensaje de juicio, pero también hay un mensaje de esperanza. En los temas teológicos que nosotros vemos aquí es un tema también de esperanza. Y la esperanza viene en primer lugar por las promesas mesiánicas que hay en Miqueas. Miqueas es el que profetizó el lugar del nacimiento del Mesías, por ejemplo. Cuando los Reyes Magos fueron y le preguntaron a Herodes dónde van a ser el Mesías, y Herodes le preguntó a los líderes religiosos se fueron a Miqueas. Dijeron, Miqueas dijo que van a ser en Belén de Judá. Entonces es un mensaje también de esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Dice, Dios lo va a castigar, pero un remanente va a volver. Dios le va a dar las justas retribuciones de su extravío, pero un remanente va a volver. Y esto es lo que Dios le dice en Miqueas 2:12. Dice, te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como rebaño en el aprisco, como a las ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. Serán remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocíos que vienen del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba. Entonces Dios le está prometiendo, los voy a castigar, pero los voy a juntar. Cuando estén todos dispersos, los voy a volver a juntar. El segundo tema que nosotros vemos en Miqueas, muy sobresaliente, es el tema del reino. Miqueas describe al Mesías no en sus términos redentores, sino en sus términos de rey. Entonces lo describe como un rey majestuoso. Esta es la profecía que luego le dijeron a los Reyes Magos cuando fueron a visitar a Jesús. Está en Miqueas 5. Dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Pero surgirá uno que pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Entonces, esta es la descripción que se hace del Mesías. Finalmente, la esperanza que Miqueas está profetizando no es simplemente en que van a retornar del exilio después de haber sido castigados, sino en que va a venir el Mesías y va a reinar sobre su pueblo, y porque el Mesías los va a redimir, por eso pueden tener esperanza. Toda nuestra esperanza, al final y al cabo, no está en lo que Dios nos va a dar, sino en lo que Dios ya nos dio en Jesucristo para nosotros que vivimos a este lado de la cruz. El tercer tema es el tema de pacto. El propósito de Miqueas al escribir era mostrar a Judá que un producto necesario de la relación de pacto con Dios debía ser la justicia y el cuidado de los oprimidos. Si ustedes quieren tener una relación conmigo, yo soy el Dios que cuida de la viuda y de los huérfanos. Si quieren tener una relación conmigo, no pueden hacerse los de la vista gorda ante la opresión. La Biblia da muchas causas para la pobreza, menciona varias, menciona el castigo de Dios como una de las causas, porque Dios, voy a retener la lluvia, le dice Dios. Entonces viene en tiempo de necesidad porque no ha llovido, porque menciona también la flojera, dice que la mano diligente prospera, pero la mano negligente empobrece. Pero ninguna razón es dada tan enfáticamente y tan repetidamente para la pobreza como es la opresión. Y ninguna razón es juzgada por Dios tan enfáticamente como es el tema de la opresión. Nosotros nos pasamos leyendo los profetas muchas veces buscando qué va a pasar en el futuro, pero perdemos un mensaje central de los profetas muchas veces o simplemente ignoramos, nos hacemos a lo que no los vemos,
pero es imposible leer los profetas sin ver el tema de justicia social presente en su mensaje. Particularmente los dos profetas más sobresalientes por este tema van a ser Amós en el reino del norte y Miqueas en el reino del sur. Es un tema muy, muy repetitivo. Las profecías de Miqueas, y esto es válido para todos los profetas, pero especialmente en Miqueas. Las profecías de Miqueas parecieran ser como que incoherentes a veces. ¿Por qué? Dijimos que Miqueas profetizó en un periodo de 50 años. Miqueas es uno de los profetas menores. Entonces, en los pocos capítulos de Miqueas tenemos un lapso de tiempo bien largo. Entonces, cada profecía individual es llamada un oráculo. Entonces, hay muchos oráculos y nosotros tenemos que leer con bastante atención si queremos distinguir entre un oráculo y otro. Puede ser que este oráculo termine aquí y no necesariamente nuestras Biblias hacen las subdivisiones en el momento correcto y está pasando a otro oráculo que no necesariamente fue dado el mismo día, el mismo rato. Entonces la escritura viene después, pero es una colección de los mensajes. Entonces la escritura de la profecía es después, pero originalmente el mensaje no fue dado. Te voy a escribir esta carta con esta profecía. Los mensajes fueron dados oralmente, verbalmente, por eso es que se llaman oráculos de verbal. La escritura ya es la recolección de los diferentes oráculos. Entonces pareciera ser randómico ahí, medio sin mucha coherencia, digamos, entre todos los mensajes, pero la razón es el largo periodo de tiempo y en realidad pocas de esas profecías que están registradas y son diferentes mensajes dados en diferentes tiempos. Aquí terminamos con Miqueas y pasamos a Isaías ahora. Isaías, como dijimos también, profetizó en el reino del sur, al final del reinado de Usías y a través de la muerte de Sennacherib por un periodo de 60 años. Entonces el ministerio de Isaías también es un ministerio bastante extenso. Entonces el libro empieza, la profecía de Isaías que profetizó en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces este es el periodo que dura su ministerio profético. El contenido literario de Isaías es sin paralelo. Entonces tiene mucha riqueza del lenguaje, no solamente hablando del contenido espiritual, sino del contenido lingüístico. Es un mensaje muy elocuente, con muchas figuras literarias, y evidentemente se puede notar en las profecías de Isaías su preparación. Él no era un profeta de la clase baja o media, él era un profeta que había recibido la mejor educación posible, y Dios usa esa educación que él había recibido en la forma en que sus profecías son pronunciadas y son también escritas. Si hay algún profeta que es conocido para nosotros, que no estamos necesariamente tan familiarizados con el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, pero si hay alguno de los profetas que vamos a saber es Isaías. Y la razón es porque Isaías tiene muchas profecías mesiánicas. Isaías es referido en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Mateo. Es referido en Mateo, es referido en los Hechos, es referido en las epístolas también por sus mensajes proféticos. Dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esto se cumplió como dijo Isaías. Entonces los mensajes de Isaías son referidos por los mensajeros en el Nuevo Testamento. Hay un problema con que los teólogos más liberales se encuentran con Isaías, y Isaías tiene dos partes muy diferentes la una de la otra. La primera parte es un mensaje de juicio y la segunda parte es un mensaje de esperanza. Entonces, por la marcada diferencia entre estos dos mensajes, algunos teólogos liberales han dicho de que en realidad no fue Isaías el que lo escribió, sino que son dos escritores diferentes.
Algunos lo atribuyen a dos distintos escritores por la diferencia de énfasis. Anteriormente, habían muchos teólogos liberales que dudaban de que el libro sea tan antiguo. Algunos decían, este libro fue escrito mucho después porque las profecías son tan acertadas que dicen, ay, esto es demasiado preciso para ser profecía. Esto más suena a historia que a profecía. Alguien lo escribió después de que pasó, como si fuera una profecía. Pero en realidad, grandes porciones del libro de Isaías fueron encontradas en las cuevas de Qumran, y la presencia de estas porciones, casi todo el libro de Isaías en realidad, de Isaías como unidad, encontradas en las cuevas de Qumran, dan testimonio de su validez, de que en realidad fueron profecías que eran muy conocidas ya en el primer siglo. Y las cuevas de Qumran no eran de cristianos, por si acaso. Las cuevas de Qumran son cuevas en el desierto, donde algunos grupos de judíos muy celosos se habían escondido, se habían separado, si se quieren, del resto, y ahí ellos copiaban mucho la Biblia. Eran como una vida monástica que llevaban cierto grupo de judíos, no eran cristianos. Esto prelude a la época de los cristianos. Siguieron después en el tiempo de Cristo también. Entonces, las dos secciones se pueden explicar. ¿Por qué son tan diferentes las dos secciones? Se pueden explicar con el hecho de que Isaías tenía dos audiencias en mente. Cuando Isaías profetizó, él profetiza juicio y profetiza restauración. El igual que habían hecho Miqueas también, pero Miqueas está más en todo el libro, hay las dos cosas, a través de su libro es más corto. Entonces, se pueden ver las dos cosas primero, al principio del libro y al final del libro también. En Isaías es como que el juicio viene primero y la restauración viene después. Algunos han llamado a Isaías la mini Biblia. Isaías tiene 66 capítulos y los 39 primeros capítulos correspondientes a los 39 libros del Antiguo Testamento son mensajes de juicio, y a partir del capítulo 40 es que vienen los mensajes de restauración y de esperanza. Pero lo que Isaías decía, que la explicación que tenemos para esta diferencia de estilo no es que son dos autores, sino que el profeta, como profeta, tiene dos audiencias bien distintas en mente. El número uno, él está profetizando en la primera parte al pueblo que está ahí. Le dice, arrepiéntanse, viene un juicio inminente, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dios los va a castigar por esta razón, por esta razón. Hay juicios inclusive contra otras naciones, diciéndole, esto es lo que han hecho y esto es lo que va a pasar. Entonces, todo el mensaje es para esa generación, para que vean, abran sus ojos a la realidad como Dios la ve y se arrepientan. Ahora, como profeta, cuando él recibe un mensaje de restauración, el mensaje de restauración, ¿a quién tiene en mente? Si esta gente no está escuchando el mensaje de juicio, no va a escuchar el mensaje de restauración en realidad, o no le corresponde el mensaje de restauración. Él sabía que su profecía iba a ser leída años después, cuando Dios cumpla su promesa, y él quería darle esperanza a los que se vayan en exilio y después vuelvan. Estas son las promesas de restauración. Entonces, los primeros 39 capítulos están dirigidos a la gente de su época, y los siguientes capítulos están dirigidos a la gente de la restauración, los que van a vivir, los que van a ir al exilio, experimentar el castigo, pero para que tengan esperanza en la restauración que va a venir. Isaías, como dije, abarcó un periodo muy significativo en la época de la historia de Israel, pero también hace un despliegue del futuro de Israel muy amplio. Isaías profetiza el juicio, profetiza el exilio, profetiza el retorno del exilio, profetiza la venida del Mesías y profetiza el reino milenial del Mesías, el reino futuro. Entonces él está cubriendo toda la gama de la historia, si se quiere, durante su tiempo de profecía. Entonces profetiza el juicio, desde el juicio hasta la nueva creación, si se quiere.
Entonces, Isaías, los dos reinos de Israel y Judá disfrutaron un tiempo de prosperidad durante la niñez de Isaías, con poca interferencia de potencias extranjeras. Sin embargo, cuando ya Isaías era adulto y un profeta, su ministerio fue muy, muy diferente. Aquí tienen ustedes una lista de diferentes profecías que fueron cumplidas. Y la primera lista es lo que Isaías vivió, cosas que vivió, eventos que Isaías vivió durante su ministerio. Hemos mencionado varios de ellos. Y la segunda lista que tienen son algunas de las profecías mesiánicas que Isaías anunció. Isaías anunció el nacimiento del Mesías. Isaías anunció la unción del Mesías, el ministerio del Mesías, que va a desatar el yugo de opresión, a dar vista a los ciegos. El rechazo del Mesías, Isaías 53 es uno de los pasajes más conocidos para nosotros como cristianos. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es una de las profecías más exactas del sufrimiento y la pasión de Cristo. La muerte vicaria, la muerte de Jesús en nuestro lugar, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga somos nosotros curados. Entonces, son profecías muy, muy precisas, muy exactas y describen la vida del Mesías. ¿Cuáles son los temas teológicos centrales en el libro de Isaías? Reino, ese es el primero. Isaías introduce un nuevo concepto acerca del reino de Dios. Hay los que se conocen como las canciones del siervo. El siervo del Señor muestra el reino de Dios como un reino al revés. Un reino donde el rey es el que sirve. Este siervo se sometería al juicio de Dios por el pecado de los hombres. Entonces, este rey que Isaías presenta es el rey totalmente contra la tendencia humana, contra la tendencia de la razón, si se quiere. En vez de venir a reinar directamente, él viene a sufrir. Este siervo se sometería al juicio divino por el pecado, soportaría el exilio y experimentaría una restauración de la vida como fundamento para un verdadero pueblo remanente. Entonces, en Isaías nosotros lo podemos ver al Mesías no solamente tomando el lugar de nosotros como pecadores individuales para llevar nuestros pecados, lo vemos al Mesías restaurando Israel como nación. Entonces el lenguaje profético que Isaías utiliza para referirse al Mesías, él es exiliado en su sufrimiento, por ejemplo, así como Israel iba a experimentar el exilio, él es llevado al desierto, él es desolado, pero él también es restaurado. Entonces el Mesías viene a ser el verdadero Israel. O sea, la razón por la que Israel puede tener esperanza es porque el Mesías cumple con todo eso, que son castigos para Israel como nación, pero que Él los lleva sobre sí para restaurar también a Israel como nación. Estas 4 canciones, que son canciones conocidas como las canciones del siervo, describen aspectos del ministerio terrenal de Jesús. La mayoría de los otros profetas, cuando profetizan acerca de la venida de Cristo, profetizan más su segunda venida que su primera venida, porque la segunda venida es la que va a tener efectos en la restauración de Israel como nación. Isaías profetiza bastante de la primera venida de Israel. Entonces, en la primera canción, el siervo es el que trae justicia y libera a los prisioneros, ¿no? Este es el pasaje que se lee, que Jesús lee cuando entra a la sinagoga por primera vez en Nazaret y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. La segunda canción, el siervo es llamado para restaurar la nación. La tercera canción, el siervo es atacado e insultado, pero permanece fiel a aquel que lo vindicará, o sea, va a resucitar. Entonces, a pesar de todo su sufrimiento, permanece fiel.
El Isaías 53, que es el pasaje más conocido para nosotros, el siervo intercede por otros, llevando el castigo y las aflicciones, y al final es recompensado siendo exaltado. Este es el tema del reinado al revés del Mesías, el reinado del siervo de Dios. El segundo tema que es prominente en el libro de Isaías es el tema de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La visión de Isaías en el templo es muy marcante. Él experimenta la presencia de Dios. Ahora veamos, esta experiencia que Isaías tiene en el templo no es al principio del libro, es en el capítulo 6 del libro, y está mostrando cómo él tiene una experiencia transformadora al ver la santidad de Dios. Entonces, el tema que sobresale en Isaías es el tema de la santidad de Dios. Por ejemplo, Dios es referido en Isaías como el Santo de Israel. Vez tras vez, como 25 veces durante el libro de Isaías, la manera en que Isaías se refiere a Dios es el Santo de Israel. Usted puede ver que la experiencia en el templo fue una experiencia marcante para Isaías. El título del Santo de Israel aparece solamente 6 veces en todo el resto de la Biblia. Y en Isaías, 25. Entonces, eso nos muestra el énfasis que tiene este título. La presencia de Dios es una presencia santificadora. Dios se revela, como hemos visto en Oseas, con su amor, pero también con su santidad. En la visión que Isaías tuvo, él aprendió que Dios es santo y su majestad incomparable, y que el hombre es verdaderamente perverso. Ustedes se recuerdan en la visión que Isaías tiene, y cuando ve la gloria, la majestad, la santidad de Dios, que los querubines que cantaban santo, 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 él dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Yo creo que él estaba pensando en Moisés, cuando Moisés quiso ver a Dios, y Dios le dijo: si me ves, te mueres. Y Moisés fue el hombre más manso, dice la palabra del Señor, que ha pisado el planeta. Entonces, yo creo que cuando Isaías vio la majestad de Dios, y sabemos que no lo vio por completo, solamente vio un deslumbre de su majestad, dijo: me muero, ahora me muero, porque delante de la santidad de Dios, él vio su propia condición. Y eso es lo que el libro de Isaías nos trata de mostrar: la majestad de Dios, la santidad de Dios, pero cómo a pesar de esa majestad, esa santidad de Dios, vemos los dos aspectos, si se quiere, en tensión de Dios: la santidad, la majestad, la grandeza de Dios. Pero sin embargo, Dios viene como el siervo sufriente, el siervo que viene a dar su vida en rescate por muchos. Otro tema que se destaca en Isaías es el tema de misión. En tema de Isaías dice: hay una misión centrípeta y hay una misión centrífuga. Una misión centrípeta en el sentido de que las naciones vienen a Israel porque Dios está en medio de ellos. Entonces atrae a las naciones, atrae a otros, porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Pero también una misión centrífuga, porque Dios los envía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Dios, la misión de Dios es hecha en ambas formas. Dios atrae y Dios envía. No podemos tener solamente una clase de misión. Cuando tratamos de tener una misión simplemente atraccional, o sea, que todo el mundo vea cuán bonitos somos y venga al Señor, o que Dios está en medio de nosotros, no se cumple la misión. Hay gente que no va a venir solamente porque nosotros tenemos cultos avivados. Hay que tener la presencia de Dios, pero por el otro lado, si solamente vamos y nuestra vida no refleja la presencia de Dios en medio de nosotros, vamos a estar yendo, y cuando vienen, lo vamos a correr. Entonces tienen que estar ambos aspectos de misión presentes, y eso lo vemos aquí en el libro de Isaías. Dios atrayendo gente, las naciones, en cumplimiento al pacto que Dios había hecho con Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, a través del Mesías vienen y las naciones son atraídas. Cuando se describe el reino milenial de Cristo, la restauración, el reino restaurado, entonces se lo describe también las naciones viniendo a donde está la presencia del Señor.
pero también hay ese mensaje de que fluye, de aquí va, de aquí son enviados para alcanzar a los otros. Nunca se trata solamente de un pueblo. Siempre, desde el principio, desde que Dios llamó a Abraham, desde que Dios llamó a Israel, el propósito era que ellos sean luz para las naciones. Y este mensaje lo vemos presentes en el libro de Isaías a través del libro. Dios los bendiga. Vamos a ir a las preguntas de aplicación. Usted está viendo la clase con su compañero. Júntense en grupitos, 2, 3. Ninguno monopoliza la charla, sino que todos compartamos y apliquemos el mensaje que hemos recibido en esta lección. Dios los bendiga.